Sale de su escondite para consumar el fraude judicial. Votó el dictador. AMLO sale de su escondite para consumar el fraude judicial. Ocho meses de silencio terminaron con una escena que retrata la decadencia democrática de México. Andrés Manuel López Obrador reapareció en Palenque, Chiapas, no para rendir cuentas ni enfrentar críticas, sino para votar con un acordeón en mano y consagrar el fraude electoral más grotesco en la historia reciente. No fue un acto cívico, fue una puesta en escena, cuidadosamente calculada para sellar el control absoluto del régimen sobre el poder judicial. El líder moral de la Cuarta Transformación volvió, no para servir al pueblo, sino para terminar de traicionarlo. El descaro fue total. Mientras el Instituto Nacional Electoral advertía que los acordeones eran ilegales y equivalentes a compra de voto, López Obrador los usó frente a cámaras como si nada. El mismo hombre que convirtió la legalidad en discurso y la trampa en estrategia electoral, reapareció con su viejo uniforme de campesino ilustrado para validar una elección fabricada desde Palacio Nacional. Votar con un guión impuesto es la nueva democracia obradorista. Obediencia, propaganda y simulación. Y como buen jefe de clan, AMLO aprovechó para coronar a su sucesora, Claudia Sheinbaum. AMLO aprovechó para... Como ven, este loquito, engendro del diablo, impuso su narcodictadura asesina, corrupta, delincuente en México. Este desgraciado loco, vean la carita del loco, este enfermo mental, asesinó a su hermano cuando estaba en la adolescencia. Fue el peor estudiante de los peores. Tardó 14 años en terminar su carrera, donde plagió su tesis, donde no obtuvo ni el 8 de promedio. Una porquería de estudiante este desgraciado loco. Era porro. Y corrupto, que antes de que fuera político, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Un maldito desgraciado enemigo de la paz y de la legalidad, que estando casado con una mujer, ya andaba con otra, luego con otra. Y ya viejo, decrépito, embarazó y tiene un hijo con una mujer joven, a la que le dio hueso político, por supuesto. Este desgraciado enfermo mental es el mayor asesino de México, porque en la pandemia la Organización Mundial de la Salud, no el PAN ni el PRI, la Organización Mundial de la Salud declaró que México fue de los peores en la pandemia, y la muestra principal es de que México fue el primer lugar en personal de médicos muertos en el COVID. Primer lugar de letalidad, o sea, de los que se enfermaban, cuántos se morían de COVID. Y tercer lugar mundial, según la Universidad Johns Hopkins, México tercer lugar de muertos en el COVID, 806,000 muertos por este desgraciado enfermo mental, que como loco que es, diciendo que era un ejemplo para el mundo, el manejo de la pandemia que él hizo. Cuando usando las vacunas para hacerse campaña en el 2021 a Morena, todos los países hacían la vacunación como una parte necesaria para sus países. Y este desgraciado que no apoyó a los pequeños negocios, quebraron 1 millón de pequeños negocios. 1 millón de pequeños negocios, porque este loco dijo, ni crean que los voy a apoyar. Este enfermo mental fue declarado el tirano mundial 2022 por la revista Index Censorship de circulación internacional mundial. Fue declarado el dictador de América cuando vio que toda la vida se la pasaba ofendiendo a los periodistas. Este desgraciado loco
psicópata, esquizofrénico y paranoico, que su sonrisita es un engendro del diablo. Este monigote es el hombre que nunca ha ganado nada legalmente, ni él ni su partido, porque para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, este desgraciado no tenía el requisito de 5 años de ciudadanía ni de residencia en la Ciudad de México, no podía ser candidato, y con corrupción a su estilo, a la mala, fue candidato y obtuvo más votos que Santiago Krill, un poquito más. Después tampoco fue nunca presidente legal de México, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, de los máximos líderes del crimen organizado. El Chapo Guzmán, el mayor delincuente de crimen organizado, al cual este desgraciado loquito iba a ver a la mamá del Chapo 8 veces a Badiraguato, un pueblucho. ¿Para qué? Para seguir los tratos con la delincuencia. Que llegó a tener este mendigo loco campos de exterminio, donde arrojaban a los desaparecidos. Porque es peor que Hitler. Es un demonio. Campos de exterminio comprobados, y no uno en Teuchitlán, Jalisco, muchos en todo el país. Puede haber algo más grave que este desgraciado haya tenido campos de exterminio peor que Hitler. Claro, se alió a los delincuentes, por eso a los delincuentes les decía abrazos, no balazos a los delincuentes. Se alió a los dictadores. Coronar a su sucesora. Claudia Sheinbaum es la mejor Aliado a los dictadores como Maduro, Canel, Evo Morales, Daniel Ortega, toda la porquería de los dictadores que el mundo no quiere, este desgraciado los apoyaba, porque es el líder de esos locos. Este mono, aliado de dictadores, de asesinos, el mayor asesino de México, y tan maligno y tan astuto es para embaucar, que uno de sus arrastrados, que se llama López-Gatell, dijo que a López Obrador no le podía dar COVID por su calidad moral. Y ahí se demuestra la porquería, porque le dio 3 veces COVID al único líder que le dio 3 veces COVID, a este monigote que desgraciadamente no se murió. Este enfermo mental logró implantar una dictadura. Desapareció la autonomía del poder legislativo, donde la mayoría basada en Morena, PT y Verde, no eran legisladores, no eran diputados ni senadores, era una porquería que no revisaba lo que proponía Obrador, simplemente se lo aprobaban. Y cuando no estaba la oposición, eran unos desgraciados. ¿Quién puede dar una buena opinión de un hombre que ha hecho todo esto? Que sí lo ha hecho. Y su meta era destruir al Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque como no le aprobó todas las estupideces que dijo, que sí le aprobaban muchísimas, este desgraciado decidió vengarse del Poder Judicial. Y porque Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que llegó no se paró de su asiento. Y para para un demonio como este mono, Obrador, es una gran afrenta. Pues como si quiere no se para porque están en el mismo nivel. Son los más altos jefes del Poder Ejecutivo, que es AMLOCO, y Norma Piña del Poder Judicial. Pues a eso llega la enfermedad mental de este loco, de destruir, hacer que corran a más de 800 personas que trabajan en el Poder Judicial únicamente para vengarse. ¿No es eso una muestra de ser un ser endemoniado? Y esta mujer horrible, que sonríe con una mueca porque tiene cara de malvada, de maléfica, le está siguiendo el juego. Obrador dijo 2 o 3 verdades. Una, que México en su gobierno de sexenio, el PIB creció en promedio anual sexenal al 1%. Claro que sí, no podía decir otra cosa. El 1% lo pone en el peor
gobierno, en el peor sexenio económico en la historia de México. Al 1% es el más bajo. De los presidentes Peña Nieto hacia los anteriores, todos crecieron del 2.5 para arriba. Lo pone como el peor. Este desgraciado aumentó la delincuencia. Hubo 210,000 homicidios, duplicando los que tuvo Felipe Calderón, al que tanto criticó que porque había muertos. Aumentó la corrupción muchísimo, puso a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Y lo dicen World Justice Project, lo dice Transparencia Internacional, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, puros órganos oficiales. No hay ninguna opinión de nadie, ni del PAN, ni de nada. Es pura porquería este monigote, pero es un embaucador. Logró su meta, idiotizar al pueblo mexicano, porque los que son obradoristas son puros idiotizados. ¿Cómo es posible que, sabiendo que está aliado a las bandas del crimen organizado, porque el mismo Obrador lo demostró continuamente, cómo es posible que sabiendo eso lo apoyen? Es el que tuvo más manifestaciones en contra de este señor, más de 1000. Juntando todos los gobiernos anteriores, más de 20, no tuvieron tantas manifestaciones en contra de su gobierno como las que tuvo este desgraciado psicópata. Fue el más criticado, es la otra verdad que dijo: soy el más criticado desde Madero. Claro, porque es lo peor, todo lo hizo mal. Peor en economía, creció al 1%. Peor en delincuencia, aumentó la delincuencia, más de 210,000 muertos. Peor en corrupción, la aumentó muchísimo, lo dicen todas las agencias internacionales. El peor en atención a la salud, pero como es un reverendo loco, dijo que México en la atención a la salud estaba en primer lugar, mejor que Dinamarca. Vaya, este loco desgraciado, hay que cortarle la lengua, por lo menos. Si está entre los peores en atención a la salud, nunca México había estado tan mal en atención a la salud. Tan es así que Claudia Sheinbaum tuvo que rehabilitar los quirófanos en 99 hospitales. México cayó en la esperanza de vida que mide la atención a la salud de 76 años antes de que llegara López Obrador a la presidencia, a 70 años. La educación la tiró este mendigo estúpido. La tiró porque en la prueba PISA, México, los estudiantes perdieron puntos, cayeron en sus pruebas en comparación con otros años y otros países. Muchísimos puntos en matemáticas, en comprensión lectora, en ciencias. Fue el mayor destructor del medio ambiente, enemigo del Pacto de París, que busca evitar la contaminación. Este desgraciado impulsó la pura energía fósil, del petróleo y del carbón. Del carbón, es increíble. Y negó las energías limpias, a las que corrió a las empresas privadas que tenían energías limpias, porque es un retrógrado maldito. Y destruyó el medio ambiente al hacer el Tren Maya, dañando mantos acuíferos, el muy infeliz. De un gasto estúpido, un capricho, porque está enfermo mental. Nada más hacía caprichos el desgraciado. Un Tren Maya que le costó el triple de caro. En lugar de costarle los 100,000 millones que dijo, le costó más de 400,000 millones. Igual la refinería de Dos Bocas, que ya para qué una refinería, ya todos los autos van a ser eléctricos. Y que no sirven para nada, que no ha refinado casi nada refinería. Presidenta del mundo, no habló de las trampas. Entonces este mendigo, cansado de hacer daño y feliz por destruir, porque los psicópatas son felices cuando hacen daño. Los hace feliz hacer daño. Es su mayor felicidad destruir todo. Porque este vino a destruir todo. Principalmente destruyó a la República Federal, libre y democrática. La convirtió en una narcodictadura asesina, corrupta.
destructora, asesina. El mayor asesino de México es este enfermo mental, empezando porque asesinó a su hermano, luego el mayor asesino en el COVID, luego el mayor asesino al aliarse con delincuentes que crearon más muertes y masacres que nunca, al haber más desaparecidos, que muchos se fueron a los campos de exterminio, morenazi, cuando hizo que las bandas del crimen organizado mataran candidatos y amedrentaran a la población para que votaran por Morena. Y el mayor delincuente electoral que se robó todo, no solo él, sino todos los candidatos de Morena se robaron todos estos desgraciados. No ganaron nada. Y en las elecciones del 2024 la que ganó la presidencia fue Xóchitl Gálvez de la alianza PAN-PRI-PRD, porque Claudia Sheinbaum tuvo 39% de votación y Xóchitl Gálvez tuvo 51%. Y la alianza PAN-PRI-PRD ganaron el Congreso, la mayoría en diputados y la mayoría en senadores, pero que Morena se robó la presidencia con Sheinbaum y se robó el Congreso. Y bueno, este enfermo mental decían que era un peligro para México. No, no es un peligro para México, es un peligro para la humanidad, es el engendro del diablo. Esa sonrisita de enfermo mental la va a pagar el muy desgraciado. Y les quiero decir una cosa, su estrategia para destruir a México, implantar una dictadura y buscar comprar votos fue un abuso de la comunicación, pagando una conferencia matutina donde eran puras farsas, que usó únicamente para denostar y dañar la imagen de los otros que no son él. Ya Raimundo Riva Palacio, ya le dieron el dictamen de que las conferencias de Obrador eran únicamente para destruir a los demás, que no eran de él, para engañar, con puros periodistas que eran paleros, mañosos, que nada más le hacían preguntas a modo. Entonces, el mayor nepotista, tan es así que a su primo lo puso como secretario de Gobernación, a sus hijos los hizo multimillonarios. Este mismo desgraciado ya es de los más ricos del mundo, Obrador. A todo su gabinete, todos son puros nepotistas que tienen a toda su familia en todos los cargos públicos. Y criticaba el nepotismo. Pues este es el mayor demonio en ese sentido. Nepotismo, opacidad, todas las acusaciones que tuvo el gobierno de Morena, que fueron muchísimas más que cualquier otro gobierno, en opacidad no se solucionaron nunca. Destruyó el medio ambiente, destruyó la educación. La reforma educativa de Peña Nieto era excelente. Estaba mejorando la educación y eliminando el charrismo sindical. Pero llegó Obrador y los usó a los de la CENTE, que se rebelaron. Puros rijosos charrismo sindical. Los apoyó y ahora se ponen contra el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena. Bueno, vamos a oír más porquería que este loco, que se va a ir al infierno, al basurero de la historia, a la cárcel, porque la ONU, la DEA, la OEA ya buscan a este desgraciado por delincuente, por asesino, por corrupto. El mayor delincuente electoral se metió descaradamente en las elecciones de todos sus sexenios, no podía hacerlo porque era el presidente de México y lo hizo. Pero como es un dictador, logró actuar con la delincuencia total y imponer su maldad y hacer que se robaran todos los de Morena, todos los cargos públicos. Las gubernaturas que tiene Morena, nada más una es la que vale, la de Tabasco. Todas las demás fueron producto de un robo que hizo de los gobiernos, con abuso de dinero del erario público, con la intervención del crimen organizado, con la intervención de este desgraciado que merece la pena de muerte. Para los que realmente son personas buenas, correctas, saben que este desgraciado debe ir a la cárcel
al manicomio, al psiquiátrico, al infierno, y que ya está sellado su destino. Pero para el pueblo idiotizado al que idiotizó, muchos lo defenderán. ¿Por qué lo defienden? Porque son igual de malignos, endemoniados que él. Por eso se identifican con las violaciones a la ley, con el asesinato de este mono. Por eso lo apoyan. Y esta enferma mental, que ni siquiera es mexicana, se robó las elecciones porque este otro desgraciado la puso ella a la fuerza. El que ganó la candidatura para la alianza PAN, Morena, PT y Verde fue Marcelo Ebrard, que denunció 63 violaciones a la ley. Sin embargo, este desgraciado puso esta mujer, que no es la presidenta de México. ¿Por qué? Porque fue un robo descarado, hizo campaña desde 3 años antes de los tiempos oficiales, porque fue financiado por el crimen organizado, porque con abuso de dinero del país, llenó de publicidad, de mantas por todo el país como nunca, porque los servidores de la nación, que son de Morena, se pusieron a hablar de esta candidatura de Claudia Sheinbaum cuando no era para eso, porque amenazaban a la gente que si no votaban por Morena les quitaban programas sociales. Y porque se descubrió, un camión tiró boletas antes de que fuera la elección del 2024 y vio la gente que eran boletas ya marcadas de antemano con Morena. Y vieron que el mismo Tribunal Electoral, que fue, la presidenta fue puesta por este desgraciado, se llama Mónica Soto, fue una corrupta, que se robó todos los cargos públicos a favor de estos bonos. Y el INE, con una Guadalupe Tadei, una nepotista desgraciada, también puesta por este monigote, también supo que se demostró que fue una corrupción total. Y aún así, con toda esa corrupción, la que ganó fue Xóchitl Gálvez, porque se demostró que había boletas planchadas. ¿Cómo? Que no se doblaron para meterlas a las urnas, eso no es posible. Había boletas zapato, ¿qué quiere decir? Que todos los votos, digamos, 459, todos para Morena y ninguno para la oposición, eso no existe. O boletas, casillas, completas, es imposible que todos voten. Nunca han votado todos en ninguna casilla, en ninguna parte de México, ni en el mundo, creo. Desgraciados ladrones, ya es el más rico del mundo, pero es el mayor asesino. Bueno, si es el anticristo, el engendro del diablo, que vino a destruir las instituciones, al Seguro Popular, que ya estaba premiado, el aeropuerto internacional, que ya tenía el premio de los mejores aeropuertos del mundo, iba a ser el tercer de los 3 mejores aeropuertos del mundo, y este mundo lo quitó porque como él no lo había hecho. El Fonden, el CONACYT, y todo lo destruyeron para regalar dinero, no solo para eso, por pura venganza de este morigote, pero también robaron dinero a la Secretaría de Estado y destruyeron 120 fideicomisos y todo, para tener dinero para regalarlo. ¿Y saben qué? Ahí les va. Ya se les acabó el dinero y ya no les van a dar pensiones, o las van a dar muy bajitas. ¿Por qué? Porque este desgraciado le robó dinero a todo lo que pudo, pues ya no puede robar más, ya no hay. Después se endeudó brutalmente al país como nunca. Ningún presidente había endeudado tanto al país como este desgraciado loco. Y ya no le puede prestar más el Banco Mundial dinero a México. Entonces, sin dinero no le pueden prestar. Sin dinero, ¿a dónde robarse más dinero? Que ya la otra estrategia fue robarle el dinero a los trabajadores. Les robaron sus afores, su Infonavit, todas sus pensiones. Y de esos robos regalaron dinero. Le dieron dinero al que no trabaja para quitarle el dinero a los que sí trabajaban. Pero ya no hay dinero, y en poco tiempo ni dinero ni trabajo, y México ya va en camino a caer como cayó Venezuela, Nicaragua, las peores dictaduras empobrecedoras, porque este monigote empobreció a México. Aunque hable que aumentó el salario y que redujo la pobreza, lo cual es una vil mentira porque a la clase media la hizo pobre. Pero este desgraciado no le importa que México se lleve ya al carajo y a la desgracia. Él ya impuso su capricho de demonio
Y lo que sigue va a ser la desgracia total siguiendo esta loca y a este loco, engendros del diablo. Y ya cuando estemos en un atraso total anticientífico, porque este mono es retrógrado, en pobreza total, en delincuencia total, en una dictadura que nos van a quitar, estos dos desgraciados nos van a quitar la libertad de estudiar lo que queramos, de trabajar en lo que queramos, de tener la creencia religiosa que queramos. Nos van a quitar nuestros negocios, nos pueden quitar nuestras casas, porque en el comunismo, porque es una comunista loca, y también, no existe la propiedad privada, nos van a quitar todo, y va a haber pobreza, no va a haber ni para comer, vamos a llegar como ser Venezuela. Y ahí sí, los obradoristas que tanto apoyan a este mono, se van a arrepentir. López Obrador, anticristo asesino, pasaste al basurero de la historia. Tienes que irte al psiquiátrico, porque eres un psicópata paranoico esquizofrénico. Tienes que irte a la cárcel porque fuiste el mayor delincuente y te vas a ir al infierno. Aunque sonríes, porque esta sonrisita de loquito, pues es la de un loco, y esa otra loca, psicópata los dos, que en medio de la desgracia, mintiendo, engañando y destruyendo, son felices. López Obrador, Claudio Sheinbaum y Morena, toda su pandilla de locos desgraciados, corruptos todos los de Morena, PT y desafortunadamente también el Verde. Loco, desgraciado, Obrador, anticristo, asesino, te vas a ir al infierno y te va a acompañar esta apóstata del demonio que eres tú, Obrador. Vamos a oír lo que dice el reportaje. Ni de los narcocandidatos, ni de las boletas manipuladas, ni del control Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo. Como loco dijo. No habló de las trampas, ni de los narcocandidatos, ni de las boletas manipuladas, ni del control partidista. Habló desde la mentira. Porque este proceso electoral no es histórico por permitir el voto ciudadano, sino por enterrar lo poco que quedaba de la división de poderes en México. Lo que presenciamos no fue una participación electoral, fue un ritual de poder. López Obrador no reapareció para votar, reapareció para bendecir una dictadura naciente. No puede bendecir. Y lo hizo con la misma arrogancia de siempre, sabiendo que en México ya no hay instituciones que lo detengan. Vean a loquito, vean, es un loco. Ni presidentes que se atrevan a contradecirlo. Esta antena de 552 pesos mexicanos está arrasando en todo el mundo. Este invento revolucionario accede a tus canales y películas. La llamada elección judicial es la culminación de una venganza. Andrés Manuel López Obrador nunca perdonó que la Corte y los jueces detuvieran sus abusos. El SAT entrando a casas sin orden judicial. Los intentos de militarizar todo, la devastación ecológica del Tren Maya, la expropiación disfrazada de utilidad pública. Cuando la ministra Norma Piña no se levantó de su silla, selló su destino y el de todo el Poder Judicial. El régimen decidió que había que arrasarlo. ¿Lo vieron? Este loco, enojado porque esta mujer que estaba a su nivel, no se paró. Pero cuando iba uno a pensar que por una molestia tan babosa, destruyera a un país, impusiera una narcodictadura que ya era una narcodictadura, hiciera que van a correr a más de 1000 personas del Poder Judicial porque este loco le molestó que no se parara. Es un demonio, Obrador. Con una reforma diseñada a modo, Morena... Y este changoleón, que es la peor basura que hay, pendenciero, quiere golpear gentes en actos oficiales, que no quiso pagar 50 centavos del IVA, que se orinó en la calle, que porque tenía la libertad de hacerlo. Bueno, peor porquería que este mono, nada más Obrador y Claudia Sheinbaum. Construyó una elección plagada de trampas, reglas a modo, pelotitas manipuladas, comités bajo control del gobierno, boletas imposibles de entender y una tómbola que no tenía nada de azar. Candidatos con historial criminal, abogados del narco, operadores políticos del régimen
y hasta exconvictos terminaron en las boletas gracias a una maquinaria que solo tenía un fin: capturar el poder judicial. El desorden no fue casualidad, fue estrategia: enredar a la ciudadanía, debilitar al INE, desaparecer al PREP, eliminar la fiscalización ciudadana. Todo estaba fríamente calculado para que el voto no fuera libre ni secreto, sino teledirigido. La distribución de acordeones fue la cereza del fraude, una operación nacional orquestada desde gobiernos estatales y municipales de Morena para dictar a quién votar, en qué boleta y cómo marcarla. Y lo más grotesco, el régimen se atrevió a decir que esto era democracia participativa. Lo repitió Sheinbaum, lo repitió López Obrador, lo repitieron los medios cooptados por la publicidad oficial. Nunca antes en México un fraude electoral había sido tan evidente, tan denunciado, tan documentado y tan descaradamente defendido por los responsables. Lejos de marcar distancia, Claudia Sheinbaum se convirtió en la ejecutora perfecta del diseño autoritario de su antecesor. Asumió como presidenta con la promesa de continuidad y la ha cumplido al pie de la letra. No corrigió el rumbo, profundizó el sometimiento institucional, no depuró el proceso judicial, lo consolidó como herramienta de control político. Cada declaración suya, cada evasiva ante las evidencias de fraude, cada intento de maquillar el desastre ha sido una bofetada a la inteligencia pública. Ven la cara. Es una maligna. Su gesto demuestra una maligna, una destructora. Es una porquería esta loca. Cuando se le preguntó si López Obrador saldría a votar, fingió no saberlo. Mintió con cinismo, porque su poder es prestado y no puede desafiar a quien sigue siendo el verdadero jefe de Estado desde la sombra. Sheinbaum no solo validó el fraude, lo dirigió. Desde Palacio Nacional se ordenó el uso de recursos públicos para movilizar el voto, para imprimir acordeones, para amenazar opositores y para anestesiar a los medios. En lugar de gobernar con autonomía, ha optado por ejercer el poder como una delegada obediente. Yo no sé cómo no les da pena ser tan descarados, corruptos, ser ladrones de la democracia. ¿Cómo no les da pena? Bueno, sí sé por qué. Porque son psicópatas, enfermos mentales, locos en otras palabras, y son engendros del diablo. Por eso no les da pena. El rostro de la nueva dictadura no es uno solo. Es López Obrador en la sombra y Sheinbaum en el escenario. Su frase de que esta elección fortalecerá la democracia pasará a la historia como uno de los actos de propaganda más desvergonzados de la era moderna. Lo que está ocurriendo no es un ejercicio democrático, es una cancelación del Estado de Derecho. Esta es la otra loca, Tadei, en el INE, aliada a la corrupción brutal de esta enferma mental, otra enferma mental. Y ella, como presidenta en funciones, será recordada como la responsable de haber firmado la sentencia de muerte de la justicia mexicana. Mientras el poder celebraba su farsa, en las calles la dignidad resistía. La llamada Marcha por la Libertad en la Ciudad de México fue el recordatorio de que no todo está perdido. Cientos de ciudadanos con banderas, pancartas y un ataúd simbólico del Poder Judicial marcharon para denunciar el fraude. Cantaron el himno no por rutina, sino como acto de resistencia. Se enfrentaron al aparato propagandístico con la fuerza de la verdad. No hubo acarreos, ni sobres con dinero, ni funcionarios repartiendo acordeones. Solo ciudadanos organizados diciendo, no en nuestro nombre. Y aunque la maquinaria del poder los ignora, su mensaje es claro. El país no pertenece a una casta de corruptos disfrazados de justicieros. Pertenece a quienes están dispuestos a defenderlo incluso cuando todo parece perdido. La lucha ya no es solo por la legalidad, es por la memoria, porque lo que se decida hoy durará años. Los jueces electos por este fraude se quedarán 9 y 12 años.
La captura del poder judicial no es temporal, es estructural, y solo una ciudadanía valiente, activa y consciente podrá revertir este golpe. Este 1 de junio quedó marcada como una fecha infame. El día en que el autoritarismo dejó de ser amenaza para convertirse en realidad. El día en que el expresidente reapareció con acordeón en mano para dictar el futuro judicial del país. Y con cara de loco. El día en que la presidenta se convirtió en verdugo del sistema de justicia. Pero también el día en que miles salieron a la calle y gritaron lo que el poder no quiere escuchar. No nos van a callar.